Estamos ingresando al Expreso para Dos. En esta oportunidad le estamos dando la bienvenida a la artista multidisciplinaria y psicóloga uruguaya Gracia Friedler. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Perfecto. Porque tenía un miedo de equivocarme con el tema de los apellidos, entonces trato de prestarle atención. O sea, cualquier cosa vos me corregís, Gracia. Te estamos dando una invitación y te habíamos propuesto fuera del aire esto de conocerte más a ti como artista y como indagar como en la curiosidad. Vamos a empezar por una pregunta muy, muy específica. ¿Cuándo empezó tu amor por el arte? Yo te diría desde siempre, si bien no lo llamaba arte, hay una curiosidad intrínseca que siempre me acompañó y sobre todo la posibilidad de una concepción del arte como un espacio de libertad y de resiliencia al mismo tiempo. Hay un escritor, Thomas Eliot, que decía que el ser humano no puede soportar demasiada realidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Entonces, el arte es ese territorio donde uno puede profundizar la mirada a la espera de ínfimas revelaciones a veces, pero que le permite a su vez transformar esa realidad. Uh-huh. Entonces, la potencia de la metáfora, ¿no? De poder no quedarse apenas con lo dado, que las cosas son así, sino que todo es pasible de ser resignificado, reinterpretado, visto con nuevos ojos. Hay un viaje que pasa por el interior de uno, que no pasa necesariamente por trasladarse físicamente de un lugar a otro. Uh-huh. Y ese viaje es continuo. Bien. Me imagino que desde siempre, pero uno está en contacto, como siempre decíamos, con la literatura o con el cine, pero el arte plástico, audiovisual, que es uno suele tener cierta resistencia porque a veces no lo entiende. Vos igual, cuando decimos que sos artista multidisciplinaria es porque has experimentado todas las variables del arte. Me quedan muchas por experimentar, pero bueno. No, sí. Pero te tenemos fe, seguramente lo vas a conseguir, no hay problema. Pero, ¿cuándo te diste cuenta vos que, este es mi camino? Porque a mí, yo te puedo decir, a mí siempre me gusta escribir, pero ¿cuándo te das cuenta que es por ahí? Yo siempre fui por donde me dictaba el deseo, la pasión, y uno se da cuenta cuando no es por ahí y sabe cuando es por ahí. Pero ese por ahí, ese camino, no es un camino pretrazado, ni se circunscribe a una sola disciplina artística. Precisamente lo que siempre me interesó fue esa hibridación y ese diálogo entre distintos lenguajes artísticos, entre técnicas, toda esa característica de lo experimental que es tan propio del arte contemporáneo. Uh-huh. Sí tengo una mirada muy atenta a lo contemporáneo en especial, lo cual no quiere decir que no me fascine también lo clásico y conocer la obra de los grandes maestros, por ejemplo, pero mi obra me doy cuenta que está muy enfocada en lo contemporáneo. Bueno, justamente investigando un poco de vos en esto de conocerte más, haciendo mención a lo que es tu exposición Umbrales, ¿no? Que hacíamos mención hace unos minutos, que está en el Yacht Centric Hotel. La curadora, aquella que Lynn La Casa, ella como hablaba de tu obra, como que haces una defensa de la imagen urbana. Sí. ¿Por qué hay que defender a la imagen urbana? ¿De qué? Porque ha habido, por un lado, una degradación del espacio público que ha quedado resentido por la pandemia, por un lado, por el tema de esta sociedad pantalla en que vivimos, donde nos comunicamos, son contactos mediatizados a través de la tecnología. O sea, la digitalización ha permeado todas las esferas de nuestras vidas, y en esa transformación tan profunda que estamos viviendo, han quedado rezagados los contactos físicos y presenciales, el cara a cara, el sentido de comunidad. Entonces, una de las cosas que quisiera es poner en valor precisamente el valor de la afectividad comunitaria. Uh-huh. Se habla mucho del miedo, y creo que es un sentimiento que muchos experimentamos, una emoción que experimentamos en muchos momentos. Y yo creo que lo contrario del miedo es la comunidad, la solidaridad, la afectividad.
Y bueno, muchas personas se han referido, y es un fenómeno actual, el de la soledad de masas, ¿no? ¿Soledad de masas? La soledad de masas, o sea, esa paradoja de que en una época donde estamos mucho más comunicados, parecería que mucho más gente se siente sola. Ujú. Entonces es, bueno, poder entender qué es lo que produce esa sensación de soledad. Soledad de masas puede ser, por ejemplo, que estemos vos y yo compartiendo un espacio, pero en realidad cada una en su pantalla, en su celular, en su Perfecto, computadora. cada una en su mundo, ¿no? Mundos paralelos, pero no compartidos. O puede ser también un diálogo, no es este el caso, ¿no? Pero Por podría suerte, ser- por suerte no. por suerte, pero podría ser un diálogo más superficial, donde no se llega ni a rozar lo que realmente le está sucediendo a ese ser humano que tenés delante tuyo, a nivel subjetivo, a nivel interior, o bueno, como a nivel existencial, ¿no? Ujú. Son contactos que son apenas como un roce, digamos, pero no llegan a conocer. O traspasarte de alguna manera, ¿no? Claro, claro, no se genera una verdadera empatía, ¿no? Yo creo que hay una piedra de toque de la construcción de la socialidad, que es la capacidad de empatía, la capacidad de ponerte en el zapato del otro y poder ver las cosas desde su óptica, ¿no? Muchas veces estamos demasiado preocupados en responder o intervenir sobre lo que el otro dice, más que en decir, bueno, voy a ponerme en ese lugar a ver cómo se ven las cosas de este lado, y si yo también lo mirara así, ¿qué vería? ¿No? Entonces, esa posibilidad de escucha activa y profunda, es una habilidad que se puede desarrollar también, pero que no suele estar muy desarrollada. Y bueno, hay gente que también como que se siente como bloqueado, o que tal vez entiende que no lo puede llegar a desarrollar, porque, bueno, no, yo no soy empático, yo no tengo esta capacidad. Claro, a Y veces ya no se da el otro- contexto también, Ujú. ¿no? ¿Sí? Bien, ¿cuál ha sido la repercusión de la exposición Umbrales hasta el momento en esto de ver la obra, de conectar con la obra? ¿Qué se ve en Umbrales? Lo que se ve, lo ideal es que lo diga cada uno, porque a mí me gusta mucho eso de la participación muy activa del espectador, ¿no? Yo propongo y es el espectador el que dispone de la obra y el que la va a significar y que va a destacar uno u otro aspecto. Ujú. Lo que sí me deja como muy reconfortada es que esa emoción que he puesto en las obras se transmite. Realmente siento que hay una resonancia afectiva, emocional y estética que me vuelve, digamos, de las personas que interactúan con las obras. Que a veces es muy difícil, porque es lo que hablamos un poco, ¿no? Como el concepto que a veces se quiere mostrar en las obras, o lo que se quiere trasladar, muchas veces uno no sabe interpretarlo, o cree que no sabe, entonces queda como en un stand-by, o no sabe muy bien cómo recibir ese mensaje del artista. Sí, yo le doy mucho valor a la experiencia del espectador, independientemente de que no tengan idea de qué se trata O de técnicas. o de técnica, o que no tenga conocimientos de arte. Creo que hay una primera experiencia que pasa por lo visceral. Algo te conmueve o no te conmueve. Si no te conmueve y no te pasa nada, seguí de largo. No vale la pena, porque es muy subjetivo. O no resuena contigo. No eso que resuena hablabas vos. contigo, no es para ti. Y cuando sucede lo contrario, cuando sentís que ahí hay algo que te está sugiriendo algo, que te está, por ejemplo, bueno, una de las cosas que me han devuelto es como que una mirada distinta y más esperanzadora sobre el espacio urbano y sobre las culturas juveniles, ¿no? De varios lados me llega este feedback, digamos, Sí. ¿no? Esta mirada, la puesta en valor de toda esa belleza que nos circunda y que a veces, de tan apresurados que vamos, ni la vemos, ¿no? Entonces, bueno, cuando a ti de pronto te pasa eso, esa conmoción, bueno, para mí ya está, es eso. Sensibilizar. Bueno, a lo mejor mientras vamos desarrollando la entrevista, alguien puede ingresar a tus redes sociales y ver parte de Sí. la exposición, pero para quien no
no ha tenido un contacto, no ha visto ninguna imagen, ¿cómo podrías decirle de qué se trata Umbrales? No de qué se trata, sino qué imagen le podría generar a la persona de Umbrales. A ver, porque yo he visto imágenes, la producción también, sí. y más o menos tenemos una idea, pero para quien está escuchando esta son entrevista, formas del habitar urbano, y que tiene que ver, porque si uno piensa, ¿cuál es el espíritu de esta época contemporánea, ¿no? Y hay esa cuestión de la mirada de los celulares, de cierta estética también, y el lugar de los jóvenes, ese lugar también paradójico, porque por un lado se idealiza la juventud y por otro lado se le niegan una cantidad de posibilidades a los jóvenes, exacto, se los excluye, entonces ese doble discurso también. Y todo eso creo que de alguna manera está allí, porque está en mí y bueno, al hacerlo me parece que se va vertiendo, digamos, en ese quehacer. Sobre ese rescatar de la vida cotidiana y del paisaje urbano, vamos a decirle, no solo te plasmas los que has visto, por ejemplo, en Uruguay, vos rescatás otros escenarios, ¿es correcto? Sí. Bueno, yo viví en Brasil, hice toda la facultad de psicología en Brasil. Você fala português muito bem, então. Un placer. Y bueno, San Pablo está allí, Buenos Aires está allí, Miami también está allí, y hay otras ciudades. Nueva York también, sí. Y hay otras ciudades también por ahí, pero bueno, no se trata tanto de describir una ciudad, sino esos momentos en que algo adentro me hizo clic y me hizo hacer un clic, porque a mí, bueno, la fotografía es otra de los lenguajes que vengo trabajando hace mucho tiempo, o varios clics, y de varios clics acaba resultando después una obra, ¿no? De algo, porque digo, acá me pasó algo, ¿no? Y con eso que te pasa, que es emocional, pero también es intelectual, también es afectivo, bueno, yo siento que a veces es una figuración la que me sugiere la idea, y a veces es la idea la que me sugiere la forma o la figuración. Porque si tenemos bien entendido y hemos hecho los deberes, la exposición aborda collage, no solo pintura, sino diferentes formas de plasmar las imágenes. Incluso vos hablabas de fotografía también. Sí, la fotografía es parte del proceso, ¿no? Mi propia fotografía, digamos que es el ojo, en realidad, ¿no? El ojo que está... De racia. Que está en ese proceso, ¿no? Y la fotografía es parte de ese proceso. En esta exposición también hay escultura y hay poesía. Bien. Ahora que vos estabas hablando de fotografía, y ahí voy a quebrar una lanza por las materias que he hecho en facultad, que a veces uno dice que no sirven. Hay un concepto que siempre me quedó, que es el punctum, que en estética o en fotografía es cuando una imagen te atrapa por algo en particular, no lo puedes explicar, pero que hay algo en la imagen que te llama la atención y te atrapa. Ajá. ¿Cuáles han sido tus fotos favoritas que has plasmado? ¿Cuál ha sido la que más te movilizó? ¿O que recordás? Yo te hago esta pregunta y se te viene a la cabeza así. Ay, qué difícil, porque muchas, y me pasa a menudo además, porque es como que yo vivo en un estado permanente de deslumbramiento y de asombro. Soy como una niña que no salgo de mi, no sé, de mi sorpresa ante lo que me rodea. Nunca tomo las cosas como dadas y como incambiables. Todo puede ser otra cosa a través de la imaginación. Una de las cosas que me gusta es sentarme en un bar, por ejemplo, observar la gente que pasa. ¿Te imaginas historias? Exacto, y los veo como personajes, entonces construyo en mi imaginación microrelatos donde esos personajes que son anónimos adquieren un significado distinto. Entonces, bueno, es como que aun cuando no estoy físicamente desarrollando un trabajo, siempre estoy en modo artista, digamos, creando, ¿no? Pero es impresionante cómo como adulto vos todavía le podés dar lugar como a la imaginación y a la creatividad, porque muchas veces eso de niños lo tenemos como
así, a flor de Sí. piel. Ujú. Y a medida que vamos creciendo nos cuesta como... la creatividad siempre está, somos creativos, hay que seguirla trabajando, Tal cual. pero como adulto uno empieza a dejarlo de lado. Y vos hablás de esto de estado de deslumbramiento, que es dejarte sorprender todo el tiempo por todo, y no Sí. hacerle juicio de valor Exacto. o de limitarlo Exacto. en un solo Sí, lugar. sí, tratar de escudriñar en la realidad y en los seres humanos también. Las expresiones de los rostros, por ejemplo, me interesa muchísimo. La subjetividad humana, tan vulnerables que somos, ¿no? Y el arte de alguna manera nos consuela de ser tan finitos y tan vulnerables. Nos da la ilusión de que algo que nosotros, de pasar por esta tierra dejando una mínima huella, pero decir, bueno, pasé por aquí y dejé algo que pueda servirle a otro. Es eso, no es más que eso. Bueno, vos hablabas también de tu profesión como psicóloga y bueno, como esto también del arte como herramienta de sanación, ¿no? Eso Sí. a través del humor también. Sí, el y humor cómo es aporta. maravilloso. El humor creo que habría mucho menos enemistades y mucho menos violencia si todos fuéramos capaces de reírnos de nosotros mismos. ¿Por qué cuesta tanto reírse de uno mismo? Porque poder reírse de uno mismo es poder aceptar los defectos que tenemos y la imperfección. O sea, si el dogma es lo contrario de eso, es creer que uno es dueño de la verdad y que la verdad puede ser alcanzada y que uno la alcanzó y no hay otra. Uh-huh. Es lo contrario de la rigidez. Implica una flexibilidad mental y una capacidad de empatía nuevamente y de aceptación profunda de nuestra falibilidad humana que muchas veces no está presente. Uh-huh. Sabes que yo estoy disfrutando mucho la charla contigo, o sea, siento como que si no estuvieran los micrófonos, incluso la transmisión de YouTube, sería como una charla de café, tal cual como es el Expreso para vos. Y ahora me surge preguntarte, vos en 2013 fuiste parte de las conferencias TEDx, ¿puede ser? Sí, en sí, Punta del Este. Sí, el humor de la vida. El humor de la vida. Bien, ¿qué te dejó esa experiencia a vos? Fue muy linda porque el desafío ahí era en poquísimos minutos resumir algo que tú querías transmitir, ¿no? Y uno va transitando por la vida haciendo esto, aquello, y a veces no te pones a pensar, bueno, si tuviera que resumir el sentido de lo que yo hago y tuviera muy poco tiempo para transmitir algo, ¿qué transmitiría? Solo esa pregunta ya me parece interesantísima. Interesante y muy grande de abarcar, y muy ¿no? grande, y muy grande. Bueno, acepté el desafío y de pronto me encontré yo misma diciendo cosas que no había pensado antes. Y eso implica conocerse más, darse a conocer también, reflexionar, pensar. El pensamiento creativo, el pensamiento crítico, es algo que yo valoro muchísimo. El pensamiento crítico, ¿cómo lo definís? ¿Crítico en el sentido de hacia uno mismo, de poder verse a uno mismo y ser sincero, o crítico hacia la sociedad? En todo sentido, ¿no? De poder pensar más allá de lo dado, de lo que se nos presenta como una verdad, bueno, poder indagar si efectivamente las cosas son así, poder cotejar distintas versiones de una misma situación. No quedarnos solo, lo que pasa es que hay algo que se llama la burbuja digital actualmente, y es que hay una tendencia de las plataformas, de las redes sociales, a presentarnos la información que está de acuerdo con lo que nosotros ya pensamos previamente. Uh-huh. Entonces uno puede crearse un mundo donde todo reafirma una creencia y una fe previa, porque hay mucho de religioso en la adhesión a ciertas ideologías o ciertas creencias. Uh-huh. Y en realidad, cuando todos piensan lo mismo, nadie está pensando, ¿no? Sí, es como me dejo llevar por la multitud, pero realmente estoy cuestionando. Exacto. Entonces, ir contra ese facilismo que es tan engañoso y peligroso al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh.
indagar, y bueno, mucho más hoy en día que estamos en la era de la posverdad y con todos los fake news y todo, se vuelve particularmente importante. Los periodistas tenemos grandes trabajos con respecto a ese tema, de realmente verificar bien la información, que lo que estemos trabajando realmente esté chequeado. Hay una gran responsabilidad. Sí, y en la educación en general, ¿no? Uh-huh. Me parece fundamental trabajar en esos conceptos, porque la realidad no es lo dado, la realidad es construida, y bueno, cómo la construimos tiene que ver también con una ética, y yo creo que la ética siempre va unida a la estética, ¿no? Si no está unida a una ética, entonces, bueno, yo me pregunto, ¿cuál es el sentido? ¿Al servicio de qué narrativa están estas obras, por ejemplo? Uh-huh. ¿No? Hay obras que realmente uno se queda pensando qué es lo que está debajo, qué es lo que quiere transmitir el artista, si es que quiere transmitir algo. Uh-huh. A mí me gusta retomar la idea del arte por el arte, y no como una mercancía más del mercado, digamos, algo a ser vendido, simplemente que se reproduce 1000 veces y que, bueno, que funciona comercialmente, ¿no? Sí. Yo creo en el valor del arte por el arte. Lo cual no significa que no se puedan vender obras, pero que no sea ese el sentido principal. Exacto. Bien, tenemos que ir cerrando porque si no me van a matar. Para recordar nada más, hablamos de un montón de cosas, pero para cerrar vamos a recordar que tenés una exposición actualmente para ser vista, que es Umbrales. Estuvimos hablando de ella a lo largo de esta entrevista, además de vos como artista y como conferencista. ¿Hay fechas de conferencia o algo prevista? No, por ahora no. Avísame cualquier cosa porque yo quiero ir. Yo quiero seguir charlando contigo, que es un placer. Bueno, hay que volver a Nadie se atreve entonces. Entonces, Umbrales, en el Hyatt Centric Hotel, va a estar hasta el 1 de agosto. El horario es de 9 a 21 horas y la dirección es Rambla, República del Perú, 1479. ¿Entrada gratuita? Sí, entrada gratuita, y el horario es muy amplio, de 9 a 21 horas, está siempre abierto. Así que si se van a dar una vuelta por la Rambla, aprovechan, pasan por el Hyatt. Sí, ahí frente al Quibón, donde está la palabra Montevideo. Bien simbólico la ubicación. Cierto. Es verdad. Bueno, Racia Friedler. Uh-huh. Friedler. Sí, se puede decir de las Corríjame si es necesario. Está perfecto. Perfecto, Friedler. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Placer. Fue un placer conversar contigo, y como siempre decimos, las puertas de Nadie se atreve quedan abiertas para otros proyectos, otras instancias, para seguir compartiendo el arte. Seguinos en nuestras redes. Nadie se atreve en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify.